En principio, quiero saludar la presencia de Eugenio Inchausti, uno de los grandes compositores argentinos, es el encargado del área de cultura y además es el vicepresidente de SADAIC, así que les pido un aplauso, gracias a él nosotros tenemos este taller. Está con su nieto, que le gusta la gauchesca, y la verdad que bienvenido al taller de SADAIC. Hoy, gracias a los buenos oficios de Daniel Santa Cruz, de Daniel San Luis, de provincia, claro, San Luis, recibimos a uno de las figuras emblemáticas de la gauchesca argentina. A mí me gusta llamar la gauchesca, a José Curbelo. Digo la gauchesca porque es el género literario que tiene la literatura del Río de la Plata, de Uruguay y de Argentina. Nosotros, cuando hablamos de literatura, de letrística, podemos decir el Río de la Plata produjo un género propio que es la gauchesca. Y dentro de ese género, hoy probablemente el maestro José Curbelo sea la figura más importante que tiene este género, que es la gauchesca, que es la décima, que es el repentismo, que es el lujo de poder manejar el lenguaje en octosílabos o en distintas métricas, pero generalmente en el octosílabo, y poder desarrollar ideas, conceptos, poesía, cantar, decir. La historia de la Argentina podemos definirla a partir de grandes payadas, como por ejemplo la payada de Fierro y el Moreno. La historia de la canción popular también tiene a los payadores como figuras centrales en términos poéticos. Así Carlos Gardel incorpora a Bettinotti, que fue uno de los payadores argentinos, Gabino Ezeiza. Y no podemos prescindir ni soslayar la labor importante que tiene la gauchesca en la formación de la canción popular argentina. En mi opinión, en mi modo de ver, la décima es la madre de la canción popular en América Latina. Así que, dicho esto, muchísimas gracias. Primero voy a hacer una breve reseña de la biografía del maestro José Curbelo. Acá anoté algo. Uruguayo, debutó a los 17 años en el programa La Voz del Aire de Montevideo. En 1970 ganó el certamen de los payadores nobles de Canelones y desde 1974 vive en Argentina. Curbelo ha desempeñado actividades payadoriles en los más importantes eventos del Río de la Plata: Cosquín, Festival de Doma y Folclore de Jesús María, Teatro Coliseo de la Plata, Teatro Colón de Buenos Aires. Bueno, cuenta con una vasta trayectoria y tiene obras grabadas en Uruguay y Argentina, muchas de ellas compartidas con, si usted digo mal, me aclara, acá Roberto Ayral. Asimismo ha participado de grabaciones en México, Puerto Rico, Brasil, y me parece que es reconocido en todo el mundo como uno de los exponentes más virtuosos que tiene este género de la gauchesca, que gracias a Dios sigue vigente. Así que, maestro, le invito a que... Bueno, gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias, profesor Bebe Ponti. Gracias al vicepresidente de SADAIC, Eugenio Inchausti, doctor Eugenio Inchausti, hombre de Tres Arroyos. San Nicolás de los Arroyos. Ah, San Nicolás de los Arroyos. Mirá. Siempre nos confundimos. Sí, es cierto, es cierto. Te agregué como 2 arroyos más. Bueno, y un gusto, y Daniel San Luis ha sido el gestor para que yo esté acá acompañando al profesor, que es el que tiene que dar la clase. Yo no tengo ningún conocimiento pedagógico como para dar una clase, simplemente lo que puedo hacer es comentar lo que he visto y lo que ha pasado por mi vida, y yo he pasado por ella siempre atrás de una guitarra e improvisando, cantando versos por ahí, viendo cosas, estudiando en lo posible por qué este arte, tal como lo decía y acertadamente el profesor, ha sido un poco base de muchas cosas, porque bueno, en un principio, tal vez en todos los lugares de la Tierra, en todo el planeta, antes de que existiera la escritura en algunos de ellos, en las culturas ágrafas, el hombre intentó embellecer su lenguaje, comunicar cosas, e improvisaba, porque no podía escribir una canción y memorizarla, porque no podía escribir, no sabía. Así que bueno, improvisar se improvisó en todos los lugares del mundo. Por supuesto
que, tal como dijo acertadamente el profesor, acá utilizamos sobre todo el otosílabo poético. ¿Por qué? Porque aparentemente nuestro lenguaje respira cada 8 sílabas. Tal es así que generalmente hasta las propagandas, todos son, y los refranes, todos son otosilábicos. Alguna vez yo anduve por Italia y los improvisadores ahí, los de la Toscana, que se llaman poetas extemporáneos, o poetas de la octava rima, que es la octava real, la que nosotros llamamos octava real, eso es en decasílabo. ¿Por qué? Porque seguramente ellos hablan y hacen una pausa cada 11 sílabas. Entonces, el lenguaje más natural es el que la gente toma, sobre todo para la improvisación, que es el inicio de después la autoría de canciones y de todo eso que conforma el acervo musical de estas tierras queridas rioplatenses. Decía el profesor que bueno, la gauchesca, como decía él acertadamente también, que comienza con Bartolomé Hidalgo, que comienza escribiendo a la manera de los payadores, como en primera persona: yo digo, yo canto, yo hablo, enuncia que va a cantar. Es decir, ¿por qué? Porque tomó el lenguaje de los gauchos y en eso se expresó para la libertad, un poeta nacido en el Montevideo, pero que vio sus últimas luces aquí en el Morón, donde descansan sus restos en tumba ignorada, pero de todas maneras están bajo el cielo de Morón. Con ese destino tan particular de los cantores y poetas populares y los payadores en primer término, de estar cruzando de un lado al otro del Río de la Plata. Eso después se repitió en Gabino Ezeiza, en Bettinotti, en todos los payadores que sucedieron a aquellos que se fueron sin nombre a la historia. Por ahí recoge la historia en las invasiones inglesas, había un tal Simón Méndez, del que no dan más detalles que eso, que era el payador de esos momentos. Después, en los campamentos de Artigas, se sabe de Bartolomé Hidalgo que escribía, nadie sabe si cantaba o no, aunque él dice aquí, yo soy medio payador y todo eso, escribe, pero Eusebio Valdenegro, ese sí, ese improvisaba y cantaba, y aparentemente ya improvisaba en décimas, porque los primeros payadores aquí improvisaron en cuarteta libre, que era más fácil. Las décimas son 10 versos otosilábicos. El profesor no sé si les ha explicado ya, seguramente. Un poquitito, pero... bueno, no, si le ha explicado. Pero mejor que lo vuelva a contar usted. Bueno, la décima tiene una combinación particular de sus rimas, se encadenan una con otra, la primera con la cuarta y la quinta, la segunda y la tercera entre sí, la sexta y la séptima con la décima y la octava y novena entre sí. Dicho esto, parece muy técnico, pero forma una figura sonora que escuché de algunos que han dicho que es muy usada la décima porque tiene como un reflejo de esos paisajes que se pintan al costado de un lago, que son iguales así que así. Bueno, esto es igual, se da como un espejo. Es decir, la quintilla de arriba, la de abajo es como si estuviera mirando en el espejo, ¿no? Contando 5 versos y 5 versos. La décima, curiosamente, es la más difícil, pero la que adoptaron los payadores del Río de la Plata y de todo el continente. Debe ser uno de los pocos vínculos que cambia de música, cambia de acento, cambia todo lo demás, pero se improvisa en décima, o se improvisó, en algún lugar se perdió, desde aquí hasta el Río Bravo. Es decir, los trovadores, los cantores de punto, los decimistas, llevan distintos nombres, pero son en suma lo mismo en el idioma castellano y también en portugués, donde hay payadores en Río Grande do Sul que improvisan décimas, ellos dicen declamada porque no la cantan. Se hacen acompañar por una guitarra, la guitarra hace la milonga como nosotros, pero no la cantan. Hubo algunos muy famosos como Jaime Caetano Brown. Yo anduve por allá y grabamos algunas cosas en los dos idiomas. El disco tiene 2 títulos: Payadores sin Fronteras o Payadores sin Fronteiras. Se escribe con una grafía distinta, con la J, pero con una cedilla francesa, lo que hace que se pronuncie igual, payador.
Y payador se llama en Argentina, en Uruguay, en Chile y en el sur de Brasil. Esos son los 4 lugares en que se denomina el improvisador payador. Hay diversas hipótesis de dónde viene eso, pero bueno, Lugones ha dicho que podría venir del latín de pagus, andar de pago en pago, pagueador. Otros han dicho que viene de prellar, que sería como rezar de alguna manera, décima rezada, o canto improvisado rezado. Y bueno, y hay cosas muy curiosas. En Colombia hay un pájaro que se llama payador. Ahora nadie sabe si lo sacó de acá, de los payadores de acá, o al revés, nosotros lo sacamos de ellos. O el campesino en Cataluña se le dice payé, y podía ser de ahí también, porque el diccionario cuando dice payador dice campesino que canta e improvisa coplas. Coplas se le dice indistintamente a la décima, que no es una copla, la copla tiene 4 versos nada más. Pero bueno, se le ha dicho copla, como se ha dicho voy a cantar un verso que se llama tal o cual, y sin embargo no es un verso, son 10 versos cada décima, pero bueno, se toma verso como composición. Y los payadores cantaban, improvisaban décimas o cuartetas o sextillas, y lo hacían al compás primero de la cifra, que es después yo voy a ilustrar ahí con una décima improvisada o 2, que para el payador es más fácil, porque va al libitum, a tiempo libre. Claro. En cambio la milonga ya después se complicó, porque la milonga hay que ir más o menos al compás. Nosotros a veces ralentamos o aceleramos un poquito, pero bueno, ya va dentro de un compás, ya es más difícil. Y hay lugares en que han aprovechado y han tenido siempre música, son melopeyas generalmente, porque sobre todo si uno se acompaña. Eso del acompañamiento propio también es del Río de la Plata. En otros lugares hay como grupitos musicales que acompañan, o en algún caso toca, yo que sé, en México, por ejemplo, tocan la guitarra la quinta, porque va en ese orden musical, la quinta guapanguera, pero además hay vihuelas, otros instrumentos acompañando el canto de los que improvisan. Eso da una ventaja porque produce algunos interludios musicales más prolongados, cosa que hace que uno tenga más tiempo de encontrar la idea, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo que quiero decir es que aquí, en la República Argentina, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el único mito que hay, o por lo menos el que yo conozco, el más fuerte, que es, como todas las cosas, es un mito y a lo mejor fue una realidad, sin lugar a duda una realidad que después la creencia popular le va agregando aditamentos y lo convierte en mito, que es Santos Vega. Santos Vega que pierde con el diablo su última payada y que alguna vez se encontró un documento de alguien que había escuchado a su padre, que en la estancia de San Valiente había visto la muerte de Santos Vega. Dice que Santos Vega llegó y no cantó en el fogón como lo hacía de costumbre, sino que se metió en el galpón enseguida y cantaba ahí, como peleando cantaba, y amaneció muerto. Es natural, si un carpintero a lo mejor en sus últimos suspiros capaz que hace como que martilla o qué sé yo, y seguramente, y el paisanaje entendió que era el diablo, porque además no podía perder con nadie más que el diablo. Entonces, al otro día, y esto es, qué sé yo, tragicómico, pero no se animaban a levantarlo. Así que no sé cómo hicieron, y lo pusieron en una carretilla y lo enterraron debajo de unos talas. Esa sería más o menos la raíz de esto que se convirtió después en mito. De cualquier manera, dicen que en Europa hay una leyenda similar de un trovador que improvisó, creo que es un Minisenger, algo así, de Alemania, que improvisó con el diablo y perdió también. Si yo trato de no encontrarlo al diablo, porque todos pierden cuando lo encuentran. Y en Venezuela hay una, Florentino y el Diablo, que ha sido vastamente conocida también, en donde ahí improvisan a la pata del arpa, al pie del arpa, y con las maracas, y entran. Hay otros ritos, pero en suma la improvisación tiene los mismos resortes, las mismas incertidumbres además. Yo encontraba en los improvisadores del Caribe, yo fui muchas veces a Puerto Rico con otros compañeros, 30 y pico veces fui a Puerto Rico, y los improvisadores ahí se pasean en la tribuna mientras toca
una orquestita que se llama la Orquesta Criolla, que está compuesta de 4 puertorriqueños, de una guitarra y de un güiro y un bongo a veces. Fuerte, linda. Hacen largos interludios musicales, pero esos cantan a tiempo también. Y por supuesto, como tienen una orquesta detrás, ellos tienen una forma distinta de crear la improvisación. Pues nosotros vamos ahí creándola en el aire. Ellos se pasean y yo los he visto mascullando ahí, evidentemente arman en la cabeza la décima entera. ¿Para qué? Para tener el tiempo justo, que la orquesta lo acompañe, no hacerla perder. Claro. Estoy hablando yo solo, estoy dejando al profesor. No, nosotros somos oídos exclusivamente. Pues, habla el que sabe. No, es lo que he visto y cuento, no, ignoro mucho más de lo que sé. Pero hay cosas muy, muy curiosas, porque, por ejemplo, se repite en Italia algo que yo vi en Chile, que es la personificación. En Chile personifican, es como un juego, entonces a veces le piden al público y eligen las figuras más populares o a veces son elementos de la naturaleza y uno personifica, si fuera un elemento de la naturaleza, uno personifica el sol, el otro la luna, y eso mismo lo viene el contrasto en la Toscana de Italia haciendo lo mismo, es decir, personificando. Un poco más arriesgado, era de la plaza, entonces uno personificaba, me acuerdo un duelo de esos que vi, uno personificaba al esposo y el otro al amante, y era terrible aquello, porque, por ejemplo, entre otras cosas el amante le decía al esposo que no podía entrar en la máquina, en el auto, claro, por la supuesta cornamenta, fuerte. Pero claro, tenemos que entender también que era gente que estaba cantando para la gente de la calle, necesitaba esas cosas cuasi juglarescas, ¿no? De encontrar la atención de la gente que andaba caminando en la plaza. Y bueno, y de esas tradiciones vienen. Pero aquí en el Río de la Plata, alguna vez en Radio Nacional, Marcelo Simón, cuyo recuerdo lo evocamos en este instante, se le ocurrió que yo diera las noticias en décima. Yo las versificaba, no las hacía improvisar en el momento porque era una cosa muy difícil, pero las versificaba, vuelo de pájaro, ahí a curra en cálamo, como dicen los sabios. Entonces dijimos, pero esto es una cosa nueva, estábamos protagonizando un hecho nuevo. Aquí que descubrimos que había un sello filatélico de los griots de África, del Senegal, que daban las noticias en radio de mañana improvisando. Es decir, llegamos tarde al descubrimiento. Ya estaba descubierto el descubrimiento nuestro. Pero todas esas anécdotas corresponden al mundo de la poesía improvisada. Por supuesto, escuchar a un payador hay que tener más o menos la tolerancia de que casi, salvo honradísimas excepciones, casi ninguno nos cantamos bien, tocamos la guitarra elementalmente, de una forma elemental, pero bueno, tal vez nuestra idea, lo que estamos planteando, es lo que suscita el interés de la gente. Antes se llevaban noticias de lugar en lugar, esa parte la cumplía el payador. Pero bueno, eso está suficientemente cubierto en estos momentos, donde una noticia que sucede en las antípodas del planeta, la escuchamos a los segundos. Ahora me parece que le queda otra cosa al payador, que es comentar las noticias con voz de pueblo, porque viene tal tráfago de noticias que a lo mejor el pueblo saca otras conclusiones y nosotros que somos pueblo, a lo mejor coincidimos con todas esas interpretaciones, que puede ser una segunda, una tercera, una cuarta lectura de eso. Me parece que le queda la función de comentar las noticias con voz de pueblo. Eso sería, o los hechos. Decía Marcelino Romano, un escritor entrerriano que se ocupó mucho de esto, y decía, los payadores cultivan las flores de la cotidianidad. Extraordinario, me parece extraordinario. Qué belleza, ¿no? Qué belleza, sí. Qué belleza, porque resumió en parte lo que en fin, nosotros intentamos definir en nuestro canto. Y por ahí hay unos halagos lindos que le han hecho hombres que en las letras han sido tan importantes. Yo acá tengo una décima de Rubén Darío que dice que la escribió en una servilleta un día que escuchó a Arturo de Nava, un payador que le improvisó, y decía:
del Asia traje un diamante para ponerlo en el cuello del ser que he visto más bello en mi vida claudicante. Me brindó el sol deslumbrante el más brillante color, y el iris me dio el mejor ramillete de sus haces, y el sol me dijo, ¿qué haces? Se los doy a un payador. Rubén Darío. Por otra parte, definiéndose a sí mismo, Juan Pedro López, que fue un payador muy interesante también, que escribió páginas que anduvieron toda América. Yo las encontré andando por ahí con distintos títulos, porque fue muy conocida la leyenda del mojón. Sería hoy casi, no se podría cantar eso porque tiene algunos machismos, algunos resabios fuertes de eso. Pero la leyenda del mojón, claro, de Salta para arriba, decir mojón es entrar en un lenguaje escatológico ya. Claro. Entonces empieza a llamarse la leyenda del Cedrón, la leyenda del Horcón, y en México se llama, con el título más lindo que le encontré, la leyenda del perdón, porque de eso se trata, un hijo que perdona a un padre, ¿no? Y bueno, ese payador escribió una décima que decía, payador no puede ser cualquiera que se disponga, por más que en una milonga pueda el mozo florecer. Primero debe tener conciencia de lo que toca, y cuando algún tema evoca, debe hacerlo penetrante para que sea el consonante un pensamiento en la boca. Y después hubo payadores anarquistas como Martín Castro, que condenó algunas de las prácticas habituales de ese tiempo en que los payadores tenían que ganarse el sustento de la manera que podían. Entonces él condenaba eso y dijo guitarra a los payadores, aunque él había improvisado mucho, han hecho de tu cordaje palenque de caudillaje para amansar electores. Él condenaba eso, pero bueno, era su ideología anarquista. En cambio, Gabino Ezeiza, por ejemplo, era radical, creo que ayudó a que los radicales subieran al gobierno con su palabra cantada, ¿no? Gabino Ezeiza era radical. Sí, Gabino Ezeiza era radical. Amigo de Irigoyen, muere el 12 de octubre de 1816, cuando Irigoyen asumía la primera presidencia. Ese fue. Y dicen que una vez no llegaba Irigoyen, no sé, en la campaña o algo de eso, y Gabino le dijeron que hiciera un discurso. Y Gabino dijo, no, yo no soy elocuente en esto, no tengo la suficiente locuacidad para esto. Dice, otra cosa es con guitarra. Parece que de ahí viene ese refrán, otra cosa es con guitarra. Parece que de ahí quedó para siempre ese refrán. Claro. Y bueno, unos siguieron la huella de Bettinotti, que era un cantor sentimental, el autor de Pobre mi madre querida, que dicen que fue el que descubrió a Gardel, y que además fue el que lo bautizó como el Zorzal, una cosa así, y que le regaló la primera guitarra, cosa que Gardel después prácticamente no ejecutaba la guitarra, pero componía silbando, dicen. Componía silbando, sí. Qué maravilla. Bueno, Gardel anduvo cerca de los payadores, le grabó muchísimas cosas, y los payadores que siguieron a Martín Castro, esos ya eran anarquistas. Luis Acosta García murió muy joven. Carlos Molina, en el Uruguay, uno de los grandes payadores, ese decía, hay mozos divertidores, dicharacheros, traviesos, y algunos creen que son esos verdaderos payadores. Yo no les niego valores, pero falta bizarría. Si no encrespan la poesía como las piedras de un cerro, serán, como dijo Fierro, cantores de fantasía. Yo les agradezco estos aplausos porque son para gente que anduvo antes que nosotros y que nos abrió esta huella por la que podemos seguir andando. Todos ellos tienen distintos matices en todo esto, y alguna vez escuché decir, hay tantos tipos de payadores como payadores hay. Porque cada uno agarró su rumbo, el que le era más afín a sus sentimientos, a su forma. Por supuesto, los tiempos fueron cambiando. Entonces, el payador en estos momentos
tiene que adaptarse un poco también al tiempo, ¿no? Como decía Juan Quiroga, otro payador de acá, si el tiempo dice, puesto de que el tiempo corre, junto con él he corrido. Y creo que sí, hay que adaptar alguna cosa a estos tiempos. No obstante ello, creo que no hay que perderse de lo fundamental que ha sido la raíz de este canto, bien popular, canto que reclamó algunas veces por las huelgas, que estuvo cerca de los que sufren, de los que están más postergados en la sociedad, que siempre los ha habido. Y bueno, y que además algunos de ellos, como por ejemplo Gavino, luchó convencido de su ideal, convencido de que era un momento progresista de la historia que él tenía que acompañar. Y eso le costó algunas cositas. Por ejemplo, había sacado una lotería en el Uruguay y eso le sirvió para comprar un circo que le puso Pabellón Argentino. Y una vez, para no sé qué señal tenía que dar, que era si daba función se hacía determinada cosa, los radicales que todavía estaban muy perseguidos, y bueno, los contrarios le quemaron el circo. Se lo quemaron, sí, perdió un circo. Y estuvo detenido en Rosario también. Conoció prisión también. Por lo tanto, son muy respetables en el tiempo y en la historia. Era un payador comprometido, digamos, con su pensamiento. Con su pensamiento. Y después los hubo de otras tendencias, y hubo payadores comunistas, como Carlos Echazarreta, era comunista, y era entrerriano Carlos Echazarreta, ya más de aquí, más de estos tiempos, quiero decir. En 1955 en el Uruguay se produjo un movimiento muy fuerte que se llamó la Gran Cruzada Gaucha, y ahí empezó con payadores uruguayos, pero después se agregaron los argentinos, y ahí fue Carlos Echazarreta, fue Juan José García, que era moreno, Colovini, Ángel Colovini, y no me acuerdo qué otro, y Alfredo Santos Bustamante, rosarino, que tuvieron ahí, fue muy corta la duración de la Cruzada Gaucha, pero fue muy importante, llevaba mucho público, y alguna vez se cuenta que en el Uruguay unos diputados estaban y le dijeron, yo si terminara temprano la sesión, dice, porque me gustaría escuchar una payada, improvisa Carlos Molina y Carlos Echazarreta, dice, uno defendiendo el comunismo y el otro el anarquismo, y me interesa muchísimo escucharlo. ¿Hasta dónde había llegado la tensión, verdad? ¿Hasta dónde había llegado? ¿Hasta dónde había llegado? Por supuesto, contamos los aciertos, esto de improvisar también es un riesgo, y vuelvo a remitirme a Marcelo Simón. Un día nos presentó en el Teatro Alvear cuando se hizo la primera celebración del Día del Payador, y dijo, esta formidable aventura del pensamiento. No quiero arrogarme ni lo de formidable ni nada, pero que es una aventura del pensamiento, lo es. Evidentemente es un salto sin red, y a veces se caen en errores, y a veces incluso porque la décima, cuando nosotros la formamos en la cabeza como para improvisarla, empezamos como al revés, es decir, primero pensamos el final a toda velocidad, porque no hay tiempo, que es la conclusión de nuestro pensamiento, ¿verdad? Entonces, a veces se nos vuela eso, y hacemos lo que llamamos nosotros un aterrizaje forzoso, es decir, hacemos las 10 rimas, pero a veces vacías, y a veces el aterrizaje forzoso sale bien, a veces, otras veces no. Pero tal vez eso sea el encanto de ver. Yo siempre comparo el arte del payador con esos pintores que están en la ribera ahí, y están pintando y la gente se queda mirándolo, porque es lindo ver nacer la obra también. Y este canto lo están mirando cuando nace, cuando lo está pariendo el pensamiento de un hombre, valga la metáfora, ¿no? Así que bueno, a grandes rasgos, la música con que los payadores empezaron a improvisar era... El estilo generalmente lo utilizaban para cantar cosas tristes, pero la cifra era más épica. Y decía yo que la cifra es a tiempo libre y medio recitado en el medio, de manera que facilita un poco las cosas. Después la milonga la impone Gavino Ezeiza también, que fue nuestro gran reformador e innovador. Dice Nemesio Trejo, declara en el diario La Opinión de Avellaneda, al periodista Jaime Olombrada, que estaban en un lugar y a Gavino se le ocurrió improvisar el milonga, que es la primera vez que se hizo, y dice, la milonga que desciende
para ellos venía de África, y puede que así sea porque incluso la fonética del nombre milonga pareciera sonar africano. Otros dicen que no, que viene del latín, que es melus longa, melodía larga, Sí, sí, sí. pero de cualquier manera el ritmo evidentemente tiene algo de tambor, eso por un lado. Por otro, los payadores tenían claramente diferenciado hasta 1970, 1960, hasta hace poco tiempo atrás, tenían diferenciado claramente la milonga. Los payadores argentinos tocaban una milonga distinta que los payadores uruguayos. Sin embargo, ahora se uniformó y se tiende más a la milonga uruguaya, que es más candombeadita, ¿no? Y será porque vinimos una cantidad de uruguayos acá a hacer ruido. Pero acá estoy como en mi casa, porque acá está el busto de Francisco Canaro ahí, yo estoy como en mi casa. Coterráneo de San José, yo nací en Canelones. Yo no sé, ahora es el profesor el que tiene que guiar o preguntar, y por ahí agarro la guitarra y canto si ustedes quieren, improviso. No, Yo estoy a disposición de ustedes. Muchas preguntas no tenemos para hacer. Yo siempre charlamos acá. A mí no me gusta llamar alumnos, yo digo participantes, porque Por tampoco supuesto. me considero un maestro. Entonces, pero particularmente le doy mucha importancia a la décima. A mí me parece que, así como el soneto podríamos pensar que es el rey de la poesía, para mí la décima es la reina de la canción. Sí. Y a propósito dijiste recién de la milonga, y le digo que la décima fue la plataforma poética que tuvo la música de la gauchesca, ¿no? Sí, claro. Me parece a mí, aunque la payada de fierro, creo, lo de fierro es sextina, ¿puede ser o no? Es cestilla, sí. Sí, cestilla, ¿no? Es decir, es una décima decapitada, una décima que le cortaron la parte de arriba. Es decir, le sacaron 4 versos y quedaron 6, claro. Y tiene una ventajita porque el primer verso va suelto, no rima con los otros. Pero yo no sé por qué José Hernández le escribió eso. Quiero decir que José Hernández es uno de los que nos honró escribiendo con el lenguaje de los payadores e incluyendo una payada en el Martín Fierro, incluyendo la payada con el Moreno, que aparentemente era su propia conciencia que lo atacaba, pero bueno, la cestilla quizás la encontró más ágil, pero él le manda una carta, que yo la he leído, una carta que le manda Antonio Lucich, el autor de Los Tres Gauchos Orientales, un ensayo gauchi político, así lo tituló Antonio Lucich, que lo hizo en décima. Ahora, quien diagramó ese libro, Otros Gauchos Orientales, puso una cuarteta, separó, dejó como 2 renglones, 2 espacios, y hizo 6 versos ahí. Yo, para mí, que en esa vista se inspiró, a lo mejor José Hernández, puede ser o no lo sé, no me consta, pero le dice a Antonio Lucich que ese libro le sirvió de motivo para escribir el Martín Fierro, y Antonio Lucich le contesta, y creo que de forma muy justa, muy exacta, le contesta: si mi librito sirvió para inspirar semejante obra, ya me doy por bien cumplido. Hidalgo también, Antonio Lucich. Sí, es claro. Y bueno, Leopoldo Lugones escribió el libro El Payador, que es precisamente recuperando al Martín Fierro como la obra épica de estas tierras rioplatenses. Ese Martín Fierro, que fue escrito, precisamente la parte más importante del Martín Fierro se escribió en Santana do Livramento, en Brasil, al costado de Rivera, sí, donde hay una calle ahí que separa a Rivera de Santana do Livramento. Y después se escribió una parte en Montevideo y lo terminó acá. Así que es el más federal y el más gaucho de los libros, sin lugar a dudas. Y el más sudamericano. Y el más sudamericano. Es casi un Mercosur de la literatura. Y bueno, podemos pensar también que Uruguay puede haber sido la parte principal de la región principal, digamos, del cultivo de la décima y de la payada. A ver, la payada atraviesa distintas etapas. La más importante es la que protagonizaron Gabino Ezeiza, haciendo profesión de este arte, honrándolo. Por lo tanto, es aquí en la República Argentina. Después acá se pierde por un tiempo, cuando muere Gabino Ezeiza, muere Bettinotti,
Yo no dudo que Gavino era excelente porque Bettinotti era contemporáneo de él y tenía tanta fama como él. Y tiene una composición que dice, salve tú de los bardos del primero. Si lo reconoce Bettinotti, nosotros tenemos que creerle a pie juntilla. Entonces, la etapa brillante del otro siglo fue aquí en la Argentina. Después, a mitad del siglo, en el Uruguay, viene la Gran Cruzada Gaucha, que dura 3 o 4 meses. Sin embargo, eso revoluciona todo, y ahí los argentinos, que aquí incluso había algunos payadores, pero no se dedicaban a eso. Iban de vez en cuando a alguna fiesta, alguna cosa. Y cuando sucedió eso de la Cruzada Gaucha, pasaron al Uruguay y otra vez volvió a ser profesión el canto y volvió a revitalizarse. Y después hubo una venida fuerte del Uruguay cuando el Uruguay se puso difícil, muy difícil económicamente, y después ya democráticamente, se cayó la democracia, y ahí vinimos una cantidad. Y tal vez eso le dio un impulso a la cosa. Y después en el Uruguay se empezó como a quedar, estaba muy quedado eso, y acá empezaron a aparecer muchachitos nuevos que andan muy Ahora bien. hay mucha gente joven. Hay mucha gente joven, hay adolescentes. Hay adolescentes, sí. Y yo también hago una asociación libre, digo, bueno, vieron que hay un género, a mí personalmente no me gusta mucho, pero para saber es importante, hablo de los chicos que están haciendo repentismo con las riñas de gallo, todo eso, que esto, lo que se está escuchando ahora, que le llaman un rap, Los raperos, sí. Que tomaron cosas de la gauchesca. Miren cómo se resignifica la gauchesca, les digo yo a los participantes del taller, en estos jóvenes, pero claro, no tienen ni la magia, ni el repentismo, ni la claridad poética de los grandes maestros. No lo sé, lo que pienso que está recién comenzando eso, una etapa, y seguramente van a aparecer muy inteligentes y que van a renovar, que van a afianzar eso, posiblemente, no lo sé, y va a ser una manifestación popular muy importante. Por ahora como que careciera de la antigüedad suficiente como para asentarse, como si todavía las raíces no estuvieran muy firmes. Pero bueno, ellos sienten las mismas cosas que sentimos, la misma incertidumbre que sentimos nosotros, el mismo miedo, tienen la misma concentración que en nosotros. Yo digo que en una payada brava, que yo las he tenido y las han tenido todos los compañeros, si alguien viene y nos pincha con un alfiler, con una aguja, no lo sentimos, porque estamos, y sin embargo estamos sonriendo y haciendo señas y todo, pero es escena nada más, estamos desesperaditos adentro. Y cuando termina eso, cuando termina la payada, sentimos un cansancio, pero lindo, un cansancio lindo, pero es como un agotamiento. Eso mismo sienten los raperos. Yo siempre digo que los raperos son nuestros primos hermanos, es decir, son de la familia, pero no se criaron en la misma casa que nos criamos nosotros, ni tienen las mismas costumbres exactas que nosotros. Suelen a veces, algunos de ellos, maltratar el lenguaje. Y a mí no me gusta eso de maltratar el lenguaje, creo que a ninguno de nosotros los payadores. ¿Por qué? Porque si son las herramientas con las que trabajamos, ¿cómo vamos a maltratarlas? Y ellos, en aras a veces de parecer, o no sé, o porque vienen del origen que vienen, no sé, por ahí son a veces hasta procaces. Y me parece que eso no ayuda, pero posiblemente es una manifestación legítima y tendrá un día su correspondiente lugar como tiene que ser. Así es. Bueno, vamos avanzando. Hay otro ejemplo que siempre lo citamos en el taller, que es, digamos, si tomamos Mi Noche Triste como el principio del tango canción, personalmente creo que Mi Noche Triste es el principio de la canción popular, creo que Contursi escribió en décima ese tango. Ah, posiblemente. En décima, sí, está escrito en décima, y eso también es una muestra y una prueba de la importancia que tiene la décima en la construcción de la narrativa de la canción popular argentina y latinoamericana, ¿no? Tenemos dos referentes, tenemos Gardel por un lado, que incorpora a Bettinotti, a los payadores, y tenemos Pascual Contursi, que escribe ese tango en décima. Son versos octosilábicos y son estrofas de 10 versos. Así es la décima, ¿no? Sí, claro, la décima Spinella, hay otras décimas también, pero la que creó Vicente Espinel, hay discusiones sobre eso, pero Lope de Vega, que era contemporáneo de él, dice las décimas debieran llamarse Spinella. Yo no me animo a corregir a Lope de Vega, pero si alguno se anima también está bien. Creo que ya se escribían algunas.
incluso Calderón de la Barca había escrito alguna, pero dejaba una décima ahí en el medio de toda una narrativa. En cambio, las agrupó Espinel, las agrupó y le puso diversas rimas y bueno, y eso cuajó, y cuajó más en América que en Europa. Es increíble, porque en Europa casi se había perdido la décima. Y sin embargo en América cuajó entre los improvisadores. Hay muy buenos en Cuba. Son distintas características, como decía en el principio. Por ejemplo, ellos son mucho más lentos, pero bueno, logran resultados muchas veces mucho más satisfactorios y cuidan muchísimo. Yo hay algunas cosas que aprendí de ahí que no las aplico porque bueno, no era mi costumbre, pero las décimas con los 4 sonidos, es decir, no repetir. A ver, entre los pastos tirada como una prenda perdida y en el silencio escondida como caricia robada, completamente rodeada por el cardo y la flechilla. Flechilla con perdida es asonancia, sí, y reproduce el sonido y no la enriquece. La décima para ser rica tiene que tener 4 sonidos. A veces hay algunas de 3 que son maravillosas y lo mismo que alguna asonancia que se escapa. A veces nosotros utilizamos plurales con singulares, ellos no, hay gente que no los utiliza. Después nosotros utilizamos palabras de la gauchesca y alguna vez yo estaba en Murcia y entonces los murcianos, si hay algún murciano acá que me perdone, ¿no? Son con un amor propio interesante. Entonces uno de ellos dijo, pues que nosotros improvisamos quintillas, pero además nosotros no decimos allegado, como dicen los andaluces y todo eso. Cuando terminó toda la cosa yo le dije, bueno, no está mal eso tampoco. Primero porque es el habla del pueblo y segundo porque hay una cosa que se llama metaplasmo, que son recursos de la literatura. A ver, nosotros decimos Feliz Navidad, es un metaplasmo porque debiéramos decir Feliz Natividad, sin embargo le sacamos letra y la hacemos más sonora, más linda, eso se llama el metaplasmo. Por lo tanto se puede decir fácil, he llegado, he venido. Eso es una de las cosas. La otra que a veces se ha discutido es que, por ejemplo, nosotros decimos caballo, lo rimamos con mayo, y uno tiene doble L y el otro tiene la Y. Pero, ¿cómo hablamos nosotros? No decimos caballo y rayo, no decimos de la misma manera. Y si es un arte oral, yo creo que se justifica eso, ¿no? Totalmente, claro, sí. Hay algunas curiosidades que hacemos también los payadores, lo que llamamos media letra acá, que es decir, la última décima la hacemos 2 versos, el otro hace 2 versos, 2 versos, 2 versos y concluimos la décima. Es decir, no la hacemos la décima entera, sino que a media letra. Acá se llama media letra. En Chile se llama 2 razones y está bien porque son 2 razones. En Perú se llama a la limón porque hay una suerte taurina que es torear el toro con 2 capotes. En ese caso, con 2 inspiraciones, lograr la décima improvisada. Esa es más difícil porque hay lugares de la décima que las rimas la da el que, por ejemplo, el que comienza da las 2 primeras rimas. Entonces, para meterle un pensamiento ahí, y suele aparecer, a veces vas a ver por qué razón de la vida, suelen aparecer como unos hallazgos ahí no hay tiempo de nada. Hay que dar la rima y tenemos algunas dificultades, a veces se nos encasilla mucho, porque hay un trabajo que es muy arduo y es bueno, que es el floreo de las jineteadas. Pero bueno, ese no representa cabalmente todo el espectro del payador, porque se está hablando de lo mismo 10 noches a la velocidad de la televisión. Los muchachos hacen todo y lo hacen bien, y está bien, pero me parece que el payador es como otra cosa. En ese caso está al servicio de eso, lo que no está mal, pero no es... Si se conociera todo lo del payador, no había problema que se hiciera eso. Ahora, como el payador no es tan conocido, si se conoce nada más que eso, pienso que puede conspirar contra nuevos horizontes a los que aspiramos siempre. Pero bueno, también hay que vivir.
Y no solo de pan vive el hombre, pero sin pan tampoco vive. Como dicen por ahí, tiene un vicio insoslayable, que es el almuerzo y la cena. Seguro, claro. Yo no sé en qué hora andamos. Bueno, si nosotros estamos más que satisfechos, pero si nos pudiera hacer escuchar alguna Pero cosita sí, con cómo la no. guitarra para... Y si para eso la traje. Me gustaría que la gente, los Pida compañeros, unas palabras, sí. pidan O palabras. el tema que quieran, que puedan improvisar. Bueno, yo voy a empezar uno. Vamos a tomar a Marechal para pedir una payada sobre el amor navegante. Hay una cifra vibrante, hay una cifra vibrante y yo no tengo problema para tratar este tema que es el amor navegante. Nace mi rima al instante, eso lo debo aclarar. Y estando en este lugar, ya Martín Fierro me llega. El que por gusto navega no debe temerle al mar. En la libertad me gustaría que improvises en milonga. Pero cómo no, vamos a no... Ese ritmo... Esto es cifra. Cifra, era una cifra, ¿no? Sí. Nadie sabe por qué se llama cifra. Esto evidentemente tiene raíces pareciera andaluzas por el sonido. Pareciera. Sobre esto alguna vez también hemos intentado ver las vertientes y bueno, si la milonga fuera africana, si la cifra viniera de Andalucía y si el estilo tuviera algún parentesco con el yarabí, como alguna vez han dicho, es muy reducido el número de géneros de ritmo que empleamos, pero sí es variado en cuanto a sus orígenes, a sus raíces, Claro. ¿no? Sí. Nosotros acá cuando vemos, hacemos un recorrido por la milonga, yo por lo menos dicto la que me parece que es la que viene de los esclavos de Angola, que vinieron con los portugueses cuando colonizaron Brasil y ahí pasaron por el Río Grande do Sul, llegaron a Argentina y aparentemente sería lo más... Sí, ¿no? suena. Hay otras teorías sobre el origen de la milonga, pero es la que estabas diciendo vos recién. Sí. Esclavos angoleños. Sí, pudiera ser. Quindunga, no sé cómo se llamaba la tribu esa. Sí. Ellos denominan milonga a una gran fiesta. Claro, es una Y fiesta. bueno, en la fiesta está incluido el canto y bueno, y acá se dice milonga al baile también, es increíble, ¿no? Sí. Pareciera que... La milonga rasgadita que nace en este momento me prestará el basamento para levantar mi cuita. Una bandera se agita y la humana dignidad encuentra su claridad, su símbolo y su signo, porque no hay nada más digno que vivir en libertad. A veces cuesta la vida conseguir la libertad, cual si fuera una verdad entre sombras escondidas. Pero yo digo enseguida, en las malas o en las buenas, corre sangre en nuestras venas. Para andar sobre la huella, pienso que pelear por ella siempre ha valido la pena. Y ya el canto es libertad y la música lo es, sin derecho y sin revés, esa es la pura verdad. Buscando en la realidad, desde el ocaso a la aurora, quiero compararla ahora. La libertad se levanta, un pájaro libre canta, pero en la jaula siempre llora.
Muchas gracias, profesor, lo pongo aquí de relieve, mientras de que hablaba bebe, y para mí es un honor. Por eso es que al auditor lo digo en forma feliz, que no hay un momento gris. Estoy en esta reunión gracias a la invitación que me hizo Daniel San Luis. Y lo tengo al arroyeño que tiene espíritu criollo. Hoy le dije 3 arroyos y casi me frunce el ceño. Él creció y desde pequeño vivió ese mundo quizás, donde la tierra es feraz a través del tiempo lerdo, donde se logró el acuerdo allá por San Nicolás. Y ahora sí corto este acento por todos en general. Un payador oriental cantaba en este momento. Siempre digo lo que siento para cumplir con mi anhelo. Siempre ando a libre vuelo buscando mi trayectoria, y guarden en la memoria que cantó José Curbero. Muchas gracias. Pero qué ganas de aplaudir que tiene. Hay curiosidades enormes en esto cuando nosotros empezamos a caminar. Por ejemplo, en Panamá tienen un grito que parece que era para arriar los bueyes, que antes de empezar a improvisar la décima hacen una saloma, que precisamente saloma está en el diccionario, dice grito para avivar, azuzar a los animales o algo así, y ellos lo hacen tal vez para no desprenderse de su ambiente rural, porque este canto puede ser ciudadano, rural, lo que fuere, pero siempre tiene como algo atado a la ruralía. Es decir, siempre cuando nosotros decimos arreamos las coplas, arreamos los versos, estamos empleando un lenguaje criollo porque venimos de ahí. Entonces, tal vez ellos, para sentirse así, hacen la saloma. Después otros, los venezolanos del norte, los que improvisan en décima, los de la isla Margarita, todo eso hacen como una seña y un grito de guerra. Es increíble porque, claro, van a pelear con sus ideas, ¿no? Claro. Hay una cantidad de cosas particulares de cada lugar. Y es lindo cuando nos entreveramos, cuando nos juntamos, porque un día Molina me hablaba de un prestigioso improvisador cubano, y me dijo, yo al principio me impresionó, hermano, vino y veo, dice, lo voy a decir como lo dijo él, y veo el negro bailando al costado mío con una camisa floreada, no entendía si era cubano, era caribeño. Y digo yo, pero ¿cómo improvisaba? Recontra bien, me dijo, era buenísimo. Digo, ¿y cómo se llama? Jesús Horta Ruiz, el indio naborí. Después fue Premio Nacional en Cuba, escribió. Hay un montón de cosas. Un día estábamos en Cerdeña y los improvisadores se agarraban de una silla y no tocaban ningún instrumento. Había 3 o 4 personas al costado que hacían como unos gritos guturales, así una cosa, y no entendíamos nosotros de qué se trataba. Y preguntamos, y nos dijeron, no, lo que pasa es que con esos sonidos guturales que hacen, ellos se sienten que están con sus animalitos silvestres ahí, que no salieron de su hábitat natural. Qué increíble, ¿no? Llevar eso al arte, ¿no? Qué maravilla. Tremendo. Qué una preciosura, una verdadera... ¿Yupanqui llegó a cultivar en algún momento la décima? Sí. ¿Sí? Sí. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento y en el trotecito lento de esta milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Claro. Escribía bien décima. Sí. Pero no era repentista, ¿no? No. Yo lo conocía a Yupanqui. Es decir, estábamos en Dorrego y le improvisamos ahí, como no caímos en ninguna... Yupanqui era medio arisco para los elogios
que él consideraba que a veces no, que a veces no eran muy sinceros, era eso lo que consideraba. Así que bueno, fuimos y nos trató muy bien y qué sé yo, me regaló una navajita y tengo un recuerdo lindísimo de Yupanqui, de Atahualpa Yupanqui. Después los cantores sureños, algunos improvisaban, pero no lo hacían habitualmente. El Negro Luna improvisaba. Sí, Moreno Palacio también. Moreno Palacio también. Cita Rosa. Sí. Cita Rosa llegó a cultivar un poco la décima también. También, Claro. 10 décimas al, Sí. al pueblo oriental. La décima ha sido casi el modelo expresivo de lo nuestro. Maravilla. Sí, ¿no? sí, sí, Y de toda América, eso es increíble, de toda América. En esto hay veces que hay días que nos... Decía un payador amigo mío, dice, hay días que las rimas nos persiguen y otras tenemos que salir a perseguirlas. Y es así, y es exactamente así, y es exactamente así. ¿Cuáles son las rimas más numerosas, digamos, las terminaciones más? Las terminaciones más numerosas son los gerundios y la tercera persona del singular, pero terminar en ar o en ando. Pero yo alguna vez, un payador que no, por supuesto que no lo voy a nombrar, y era muy de hacer eso, y yo le decía, ¿cómo andaba Fray Gerundio? Eso facilita. Y hay otras cosas que facilitan. Había algunos payadores que empezaban y empleaban diminutivo. Claro, diminutivo yo digo esta sillita y digo con esta guitarrita. Ahora silla y guitarra no riman. Y la rima de asado también tiene mucha. Ah, sí, la rima de asado, sí. Terminado en ado y en ido. Ahora ha habido milagros, y yo me gusta rescatarlo, ha habido milagros. Un día estaba, a lo mejor es presuntuoso decir estos milagros, pero hallazgos maravillosos, en todos los países, y con gente muy instruida, y no tanto, y sin instrucción académica también, por supuesto, con instrucción de la vida, y lectores y demás. Pero un día estaban improvisando, y era un día de mucho calor, y estaban haciendo la décima media letra, Gabino Sosa y Carlos Molina. Ya los dos desaparecieron. Y Gabino Sosa le dijo, como diciéndole, yo te tengo mal, ¿no? Y le dijo, porque Molina se le caían los chorros de transpiración. Dice, Molina canta sudando y Sosa no suda nada, como diciendo, a mí no me cuesta nada. Y Molina le terminó la décima y dice, ha de ser la llamarada que el alma me está incendiando. Una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa, sí. Y ha habido de esos aciertos. Un día en el Refugio Oriental, un lugar que había allá, y había un payador que no era muy bueno, pero ese día estaba con todas las luces. Y había un cieguito ahí, y le empezó a improvisar, y el cieguito empezó a llorar ahí. Y dice, y terminó una décima, dice, los dos sentimos aquí el mismo dolor profundo. Llora porque no vio el mundo, yo lloro porque lo vi. Increíble, increíble. Eso es acierto, en la media letra se celebra entre nosotros mismos. Un día estaba Molina improvisando en Ensenada, estábamos los dos, ¿va? Y entonces dijo, caballero andante, no sé qué, y yo iba a decir Rocinante, digo, le robo. Nada, le dije otra cosa. Dije adelante para que él dijera Rocinante. Y él dijo brillante, no sé qué cosa. Y entonces en la otra arranqué yo, otra décima más. Y dice, yo esperaba un Rocinante en la llanura manchega. Me dijo, pero en la tierra de Vega mejor que a sus cosas cante. Maravilloso. Entonces estaba la guitarra de Ambrosio Ríos, que fue uno de los grandes payadores también. Estaba ahí en el escenario. Y él dijo, esa guitarra querida que pulsara el viejo Ambrosio, dijo. Que es una rima pobre, porque Ambrosio... Sí, sí, y, claro. yo dije, demostrando que no es ocio eso de cantar la vida. Y Molina me hizo así, me dijo, esa vale. Y siguió improvisando, esa vale. Pero era difícil sacarla esa. Sí, claro. Ambrosio. Sí, conoció. Salió ahí. Sí, pero eso yo no sé qué bajan como una... Será Dice, ¿cómo es el mecanismo ese? Porque debe plantearse en un momento que es un instante... ¿Cómo? ¿Cuánto de oficio y de inspiración? Hay de ambas cosas, Claro, sí, eso pero es vos verdad. tenés que encontrar una rima como esa, que dijo, ¿cómo haces para sacar la palabra ocio, para rimar con Ambrosio? Porque, no sé, el tiempo, No, más que la velocidad de la luz, tiene que ir el pensamiento. Tiene que pensar también lo que te va a contestar. ¿no? Seguro.
Es como una pelea de boxeo en eso cuando es de contrapunto. Es decir, yo puedo pegarle un golpe bárbaro, pero si dejo la guardia descubierta, me zumba. Es un ajedrez musical. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, maestro, no queremos robarle más tiempo. Esto se está contrario. terminando. Si usted nos puede dejar una décima de despedida y nosotros... Hablando de lo que significa la sociedad de autores y compositores y todo lo que ha pasado por esta casa. Desde Canaro puede ser que sea un narrador. Sadaid es como un faro y me pedían que cantara y que esa luz encontrara y en el recuerdo me amparo. El gran Francisco Canaro, aquí yo lo evocaré. Él trabajaba con fe y recorrió todo el mundo, ese hombre que era oriundo del Pago de San José. Pero ahora el directorio también quiero saludar. Es un presente ejemplar, como es público y notorio. Sin salir del repertorio, voy a decir simplemente: está esta tarde presente. Por él yo mi voz levanto y por Inchausti yo canto, que es el vicepresidente. Además, no vino solo, y eso sí que a mí me halaga, un nieto de Madariaga. Trajo y hoy sin protocolo esta décima enarbolo, porque pienso con afecto, le está marcando el trayecto de aquellos rumbos felices. El abuelo da raíces, que siga creciendo el nieto. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias, Daniel. En la institución que fiel, digo que al compositor, como además al autor, digo en estas ocasiones, por diferentes razones, pienso que aquí un horizonte se hable al igual que en un monte de donde vuelan canciones. Y ahora sí corto este acento por todos en este día, una espontánea poesía aquí ha nacido al momento. Es rústica, yo presiento, pero llega cada cual por un puente espiritual o por un gaucho camino a todo el suelo argentino de un payador oriental. Bravo. Gracias.